Hola alumnos, ¿cómo le va? Acá Enrique Pistone, profesor adjunto de la Cátedra de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Facultad de UCE San Francisco, con este video que vamos a subir al campus para explicar indemnizaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo. Este video es accesorio a la clase dada el 22 de mayo de 2024. Bien, les vamos a hacer para estos fines de este video un Power paralelo, aparte, digamos, distinto del de la clase, para hacerlo más dinámico, ¿no? Bien, entonces, las primeras dos diapositivas copiamos las dos que están incluidas en el Power de la clase en relación, que incluyen todas las indemnizaciones. Recordemos que en el origen de la ley de riesgos, la única manera de calcular todas las indemnizaciones era la fórmula. Por lo tanto, nunca nos va a faltar la fórmula en ninguno de los casos, tanto en la incapacidad parcial, en la incapacidad permanente, parcial, leve y grave, incapacidad permanente total y el fallecimiento. En todas ellas siempre va a haber fórmula. Y de acuerdo a las características podemos tener IAPU, indemnización adicional de pago único, o CAPU, compensación adicional de pago único. Bien, todo lo damos por visto en la clase. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver el primer caso práctico, está dado como ejemplo, se los leo. Fernando López trabaja en el supermercado B en la sección carnicería desde el 1 de febrero del 2018. El día 22 de mayo del 2023, al estar fraccionando un lechón con la sierra eléctrica, sufre un corte en su mano derecha. Y como consecuencia de ello se le dictamina una incapacidad del 32% de la total obrera. Al momento del siniestro, el trabajador tenía 44 años y su salario era 460.580. Este sería el IBM ya calculado con RIPTE y todos los elementos de ley, es decir, un salario listo para aplicar a la fórmula, un IBM listo para aplicar a la fórmula. Entonces, la primera consigna para el caso dice indique qué contingencia sufrió el trabajador y qué tipo de incapacidad le produjo. Estamos claramente ante un clásico accidente por el hecho del trabajo, ya que lo que ha ocurrido es un hecho súbito y violento, eh, y se le ha producido una incapacidad permanente, parcial, leve, del 32% de la total obrera. Una primera pregunta teórica para aplicar conceptos. Y como segundo punto, detalle prestaciones a las que tiene derecho a percibir el trabajador en función de su incapacidad, efectúa los cálculos. Bien. Entonces, volviendo a la resolución del caso, lo primero que tenemos que hacer es fórmula piso. Así dimos a nombrar esta diapositiva. Aquí reprodujimos la fórmula, ¿no? Sus cuatro componentes: ingreso base mensual, el número dado 53, que es siempre igual, porcentaje de incapacidad y coeficiente etario. Entonces repasamos, 460.580 es el salario dado en el caso, reemplazamos este número, luego 53 queda igual, reemplazamos el tercer elemento por el porcentaje dado en el caso, 32%, y el coeficiente etario ya con la posibilidad del cálculo. Para la expresión en este power vamos a usar la x como minúscula como multiplicar y los dos puntitos como dividir. 65 dividido 44, que si nos vamos a la calculadora, repaso, 65 dividido 44, 1.4477272. Bueno, por supuesto que nosotros podemos usar el número completo y en realidad nos va a dar un número probablemente levemente superior. Para los casos de la resolución de ejemplo, yo voy a tomar 4 dígitos y voy a redondear con las reglas de matemáticas. Si es igual a 5, redondeo, dejo igual el dígito anterior, y si es superior a 5 o 6 en adelante, lo subo un número. Por eso es 4773. Bien, entonces, reemplazado ya esta división de coeficiente etario incorporado, queda multiplicar los cuatro elementos. Entonces, 460.580 por 53 por 32% por 1,4773 nos da como resultado 11.539.835 con 5846. Como es el quinto dígito es 4, queda en 6. No hay mucho más que explicar de la fórmula, ¿no? Son estos cuatro componentes que se multiplican. Hay para decir respecto al IBM, que no lo vamos a hacer sobre este ejemplo porque para no complicar lo damos como un número dado. Ya vamos a explicar ahora cómo se llega a este número utilizando el ejemplo que dimos en clase
de la liquidación que se da en comisión médica. Pero bueno, nuestro cálculo de fórmula, decimos fórmula piso, no termina aquí. Lo siguiente es contrastar el piso mínimo vigente al momento del siniestro multiplicado por el porcentaje de incapacidad para determinar cuál de los dos es mayor y cuál en definitiva va a ser el que vamos a aplicar. Entonces nos tenemos que ir a buscar al caso práctico. Esto lo voy a hacer de esta manera para explicarlo con profundidad. En el caso práctico lo que le vamos a dar son 3 o 4 resoluciones para que ustedes elijan de acuerdo al criterio correspondiente a derecho cuál de ellas es la aplicable, ¿no? Pero yo aquí lo voy a hacer en general porque les va a servir esto para la vida profesional. Entonces decíamos que el piso mínimo debe buscarse en una resolución publicada 2 veces al año por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y es determinado por la fecha del siniestro. Entonces me voy a internet, pongo piso mínimo Superintendencia de Riesgo del Trabajo para poder buscar en algún sitio web el historial. La verdad que yo en clase les mostraba este sitio web, pero probablemente haya algunos otros. Bueno, justo no me están saliendo muchos, pero fíjense, ahí tengo actualizaciones. Bueno, hay varios sitios web que lo tienen publicado. En este caso, acá ya lo tengo accedido. Entonces voy a buscar las ventanas temporales. Fíjense que van de marzo a agosto, de septiembre a febrero, de marzo a agosto, de septiembre a febrero. Siempre son las incluidas en estas dos publicaciones mensuales. Entonces, volvemos al caso. Tengo la fecha 22 de mayo del 2023. Entonces, el 22 de mayo del 2023 está incluido en esta, ¿no? Entre el 1 de marzo y el 31 de agosto del 23. Esta es la resolución, que ya la tengo abierta aquí. Vamos a ver la 12/2023. 12/2023. Y vamos al resuelvo, donde tenemos las actualizaciones. En el primero están las 4 CAPU para incapacidad grave, incapacidad total y muerte. Y en el segundo, acá tenemos el piso mínimo. El piso mínimo, que es el mismo para todas las incapacidades que para fallecimiento. El artículo 2 y el artículo 3 establecen el piso mínimo para fórmulas de incapacidad y fallecimientos. Bien, entonces, volvemos al PowerPoint y tomamos entonces este piso mínimo, 11.589.837, y lo multiplicamos por el porcentaje de incapacidad. Resultado que nos da, vamos a buscar la calculadora, 11.589.837 por 32%, y nos da este resultado 3.708.747. Por lo tanto, en consecuencia de la comparación del resultado de la fórmula y del piso mínimo, tomamos el primero de ellos por ser mayor, es decir, el valor de la fórmula. No más que esto, chicos, con el caso práctico. Bien, entonces ahora vamos a la aplicación del siguiente elemento, que es la compensación adicional de pago único y la indemnización adicional de pago único. A la suma resultante de la fórmula superior al piso, en el caso que si fuera al revés tomaríamos la otra, no debemos agregarle CAPU, compensación adicional de pago único, ya que estamos frente a una incapacidad permanente parcial leve. Decíamos en nuestro cuadro original que la incapacidad permanente parcial leve menor al 50% no lleva compensación adicional de pago único. Es aplicable desde el 50% en adelante y en el caso de fallecimiento. Por lo tanto, decimos, pero siendo un accidente por el hecho del trabajo, es decir, no itinere, que es el único caso donde no se aplica IAPU, corresponde agregar la indemnización adicional de pago único. Que en abstracto, ¿cómo se aplica la IAPU? Al total de la indemnización, que sería la fórmula piso, el valor mayor, más la CAPU en caso de corresponder, que aquí no corresponde, la multiplicamos por el 20%. En este caso, solo el valor de la indemnización por el 20%. Vamos a la calculadora. 11.539.835 con 5.846 decimales por el 20%. 2.307.967,1169. Como es un 2, deja 9. En consecuencia, el trabajador tiene derecho a cobrar una indemnización total que es igual a 11.539.835,5846 más 2.307.967,1169, que da este número. Vamos a hacerlo ya que estamos. Acá lo tenemos ya cargado.
para que, bueno, lo agrego directamente, total lo de los decimales se dan ya cuenta cómo funciona. 5846, me agrega ese último decimal, este último decimal, pero en definitiva 7015, ¿no? 13.847.802.7015. Bien, así que acá tenemos ya el cálculo con CAPU. Si tuviéramos CAPU, simplemente a la fórmula piso que nos haya dado, le agregamos la CAPU y sobre eso calculamos el 20% y luego sumamos fórmula piso más CAPU más el 20%. Bien, así que ahí ya tenemos la aplicación de fórmula o piso. Y ahora les voy a explicar concretamente cómo se aplica el RIPTE. A ver, entonces ahora vamos a ver cómo obtenemos primero el índice RIPTE. Vamos a internet. Fíjense, yo aquí puse directamente RIPTE en el Google y lo primero que me aparece es la publicación de Argentina Gov.ar. Accedo mismo y me accede a este sitio web, ¿no? Donde al pie del mismo está la publicación, que la última es de marzo del 2024. Cuando accedo a la publicación, esto les decía, fíjense que al comienzo, en julio del 94, el promedio de el volumen de salario en blanco sumado de todos los trabajadores del país dividido por la cantidad de trabajadores nos daba un promedio de 874 pesos con 87 centavos. Este valor fue tomado como valor inicial, 100. Fíjense que acá la base 7 del 94 igual a 100, el índice. Y a partir de ahí, de acuerdo a cómo varió, se fue agregando. Fue 2,1 en este caso, entonces quedó en 102,7. Fíjense que ya del primero notamos que hay una diferencia entre este porcentaje y el total, ¿no? Esto tiene que ver con aspectos numerarios que ya les explico en adelante. Pero en definitiva, si nos vamos a la fecha del ejemplo del Power, fíjense que esta es la misma planillita de comisión médica que está en el Power de la clase. Entonces estamos hablando de un periodo que es 2017 de junio, nos vamos a 2017, en junio, y vemos que en junio de 2017, este número 2682,68, que es la variación del índice, equivale a este, ¿no? Entonces nos vamos a ir al último, mayo y junio, 3.353,50 y 3.383,14, junio del 24, lo mismo, ¿no? 3.383,14, 3.461,52. Perfecto. A los fines del cálculo del IBM, lo que les voy a aplicar ahora no merece ninguna discusión, así como lo hace Comisión Médica, lo hace todo el mundo, no hay discusión doctrinaria ni jurisprudencial al respecto. ¿Cómo se calcula? Tomamos el índice RIPTE de destino, es decir, el RIPTE del mes de siniestro, fecha a la cual vamos a actualizar los valores históricos, dividido el RIPTE de origen, fecha de salario a actualizar. Entonces vemos que en el primero de los rubros, en junio, el RIPTE de origen es 2.682,68. 2.682,68, como es el RIPTE de origen que voy a actualizar, digamos, divido el de destino, 3.383,14, que vemos que es el de destino. Este siniestro había sido de fecha, bueno, justo acá no me lo pone, pero había sido de fecha junio. Entonces el RIPTE de destino es siempre este, 3.383,14. Acá lo tenemos en todos igual. Y lo divido, en este caso, por 2.682,68 y vamos a hacerlo a este cálculo. 3.383,14 dividido 2.682,68. Nos da 1, 2, 6, 1, 1 y un montón de decimales más. Bueno, están todos transcritos, ¿no? 0, 4, 5, 6, 7. Y lo corta ahí como un 0, redondea para... bueno, lo deja igual. Bien, entonces, este numerito, que fíjense que es un número mayor a 1, por lo tanto, en la multiplicación directa con el valor nos va a dar... digamos, el entero, ¿no? Más 26. Bueno, esto es una cuestión matemática que si no son duchos con matemática, tomen directamente la explicación directa. Y yo acá, como me fui, tengo que abrir la calculadora. A ver, calculadora. Bien. La cerré. Ahí está. Vuelvo a la calculadora. Bien, entonces tomo 23.022,09, el orden de los factores no altera el producto, por 1,261104,567 y entonces me da 29.033,26 y como es un 2 lo dejo en 26.
Si esto lo replicamos con cada uno de estos números, esto lo pueden hacer ustedes con la calculadora, nos terminan dando estos números y pueden verlo que coinciden. Por ejemplo, el el de noviembre de 2017, que era 17.971,71. El RIPTE de origen era 2.992,14, lo tenemos por aquí, es este aquí. 2.921,14, el salario 17.971,71 y el resultado final es 20.320,18, coincide. Entonces, teniendo los salarios de origen, con este método los actualizamos a todos al salario de destino y lo que se hace es sumarlos. Si sumamos los 12 salarios anteriores a la fecha del siniestro, nos da este número, que los invito otra vez a que lo sumen si quieren. Y meta yo a cerrar la calculadora, vamos de nuevo, estamos. Espero que no se haya visto información sensible. 244, 122,38 dividido 12 nos da 20.343,53. Bien, así es como se actualiza el ingreso base mensual y cómo se obtiene su promedio. La división, el promedio sacado mensualmente y no por días, es lo que está vigente en la actualidad. A lo mejor ven en Grisolía o en Toselli que habla de una, digamos, división por día y multiplicación por 30,4, no es lo que está vigente en la actualidad. Fíjense que acá habla de factor de capitalización. Bueno, recuerden que esta es una planillita que envía Comisión Médica previo al servicio de homologación para hablar de cuál es el piso mínimo a indemnizar. Y aquí les incluye un aspecto que es factor de capitalización. Nosotros hasta aquí estamos hablando siempre cuál es el ingreso base mensual a la fecha del siniestro. Entonces, este IBM está calculado a la fecha del siniestro, 20.343,53. Lo que hace Comisión Médica es aplicar todas las actualizaciones al componente salarial y luego multiplicarlo por los otros componentes de la fórmula que son fijos y no varían de acuerdo a la fecha de pago, son siempre iguales. Entonces yo ahora acá les voy a mostrar otra planillita donde además vamos a tener la característica de que los meses a actualizar, como la relación había comenzado con cercanía a la fecha de siniestro, no había 12 meses, sino que había menos, ya lo vamos a ver ahora. Pero esto que es un poquito más viejo todavía tomaba la tasa activa como factor de actualización. Entonces aquí abajo vemos que dice tasa, digamos, la tasa de actualización que se puede obtener por sitios web, no los voy a complicar con eso porque no está ya vigente, aplicada este factor de capitalización, que lo pone en estos términos, van a ver en el próximo que les voy a mostrar, también dice factor de capitalización, pero ya utiliza RIPTE. Entonces, en definitiva, esto significa índice de actualización. Vamos a tomar la calculadora, que la volví a cerrar nuevamente, ya me la puse acá como de uso práctico, el valor de 20.343,53 por el factor de capitalización 2,58492293 me da, claro, es que y a esto le tengo que restar el número original para que me dé puro, claro, 32.242,9271, ¿no? 32.242,93, porque lo redondea para arriba. Entonces así es como estos dos números nos dan en definitiva el que habíamos sacado un poquito antes, 52.586,45. Este va a ser el número que en definitiva se va a utilizar para la aplicación en la fórmula. Entonces lo que le voy a mostrar ahora es, se lo tengo abierto, sí, perfectamente acá, un caso donde esto es más actual, para que puedan ver algo de ahora, ¿no es cierto? Fíjense, este trabajador tenía la fecha de siniestro, se había producido el 11 del 11 del 22, pero el inicio de la relación laboral se había producido el 4 de julio del 22. Entonces, como era noviembre del 22, entre julio y noviembre no había habido suficientes meses. Solamente el 8, el 9 y el 10, porque el 11, como había sido la fecha de siniestro, no se toma ese mes. Entonces toman solamente 3, por lo tanto suman los 3 salarios incorporados. Fíjense que acá incluye el salario anual complementario y lo agrega como un factor más, y es el promedio de estos 3. Entonces vemos que el promedio que finalmente toman, que aquí no lo hacen en la misma hojita, sino que lo hacen en la siguiente, pero es lo mismo,
es el total, 422 dividido 3, 140. ¿Mm? Factor de capitalización aquí es RIPTE en realidad, lo actualiza ya directamente con RIPTE y nos da estos 335,720. Y acá viene esto, que no se lo expliqué en clase y que se lo explico ahora. Nuestra Cámara del Trabajo aplica un criterio donde declara la inconstitucionalidad de la resolución última del año 2023, de julio de 2023, que establece que en definitiva, hay una explicación matemática, ¿no? Pero que dice en definitiva que lo que hay que hacer para poder actualizar es tomar la sumatoria de todos estos porcentajes de incapacidad y no la fórmula que usamos para el IBM, que es RIPTE de origen dividido RIPTE de destino. No, perdón, al revés, RIPTE de destino dividido RIPTE de origen. Nuestra Cámara del Trabajo en San Francisco, al declarar esa inconstitucionalidad, dice no voy a actualizar sumando los porcentajes, sino que voy a hacer lo mismo que hice con el IBM. Voy a tomar el RIPTE de destino, que en este caso sería el RIPTE de la fecha de pago, o la fecha a la que estoy actualizando la suma resultado de la fórmula del piso, o de la sumatoria de los rubros indemnizatorios que deba pagar el trabajador y que deben ser actualizados. Tomo entonces la fecha de actualización, que es el RIPTE de destino, supongamos si fuera la fecha actual, bueno, el problema acá es que no hay actualizado, entonces acá lo que se hace es una extensión. Pero bueno, vamos a quedarnos con esto. Imagínense que lo actualizamos a marzo, entonces vamos a tomar este RIPTE de destino, ¿no es cierto? 80.678 y vamos a ir a buscar en el caso que estábamos analizando. Bueno, podemos seguir con esto, ¿no? Aquí el RIPTE de destino, la fecha de actualización, lo tengo acá, es 7 de mayo del 24. Bueno, no lo tengo. Hace una extensión, pero bueno. Justo no lo puedo aplicar. Pero en definitiva, RIPTE de destino sería en este caso marzo, si vamos a marzo, tomamos lo dividimos por el RIPTE de origen, cual sea el mes en el cual se produjo el siniestro, nos da lo que sería un factor de capitalización, como lo dice la comisión médica, y en definitiva, de esa manera, según el criterio de la Cámara, voy a terminar actualizando el total de las indemnizaciones. Bueno, de todas maneras esto lo vamos a repasar en la clase, pero les vamos a subir entonces dos casos prácticos más, además del ejemplo, van a ser 3 en total, los llevan resueltos y después hacemos este mismo ejercicio resolviéndolos en clase. Espero que les haya servido y hasta acá el video explicado.